Bueno, pues quiero yo también agradecer a todos los que colaboraron para que esta reunión pudiese tener lugar el día de hoy. Aprecio mucho que nos hayan considerado al INTA para compartir el quehacer nuestro con ustedes en la región. Y como bien lo dijo nuestro director, el doctor Pedroso, pues el trabajo que hace el INTA es para compartirse y va a ser de beneficio mutuo entre lo que podamos compartir con ustedes a través de nuestra experiencia. Bueno, básicamente lo que yo quisiera presentarles es el tema que hemos venido desarrollando desde hace más de 25 años en el INTA y que es el uso de agentes de control biológico para el manejo de plagas, que puede ser una maleza o un insecto, y conservación de la biodiversidad, incluyendo también los efectos que pueda tener sobre el hombre. Bueno, en general, ustedes saben que actualmente utilizamos muchos pesticidas en la agricultura, pero también en nuestras oficinas, en el hogar, en restaurantes, en supermercados, para el control de plagas. Y esto está causando desde hace mucho tiempo, ya se ha documentado ampliamente, tanto en revistas científicas como ustedes pueden encontrar ya muchos videos de los problemas que ocasiona el utilizar estos productos. En la agricultura, vamos a centrarnos en esta parte, porque es la parte que trabajamos también en el INTA. Debemos conocer que de todos los plaguicidas que se utilizan, fungicidas, insecticidas, nematicidas, etcétera, el 35% corresponde para el control de insectos plaga y el 65% es para el control de malezas. También utilizamos muchos plaguicidas en el sector salud, sobre todo con un problema que tenemos pues, en todos nuestros países de la región, que es el control de los mosquitos, que son vectores de enfermedades, que si bien en algunos lugares la gente no puede tener dinero para combatir las enfermedades y estas se vuelven mortales. Entonces el problema del uso de pesticidas en general, tanto para la biodiversidad como para la salud humana, es un problema muy, muy fuerte. ¿Por qué el problema es fuerte? Pues porque es muy conocido que estos productos son altamente tóxicos. Esta categoría ha sido dada por la EPA y también por la OMS, son catalogados como fuerte o extremadamente irritantes. Aparte, estas sustancias tienen otros efectos sobre el genoma, no solamente sobre el genoma humano, sino también el genoma de las plantas, porque son sustancias que son mutagénicas y teratogénicas, es decir, van a provocar, sobre todo hay regiones donde la gente, por ejemplo, aquí en Morelos, hay un problema mutagénico, los niños nacen con los pies palmados y eso es efecto de estos productos. O en regiones de alta agricultura, estos compuestos son teratogénicos. Pero el problema más importante para nosotros que nos dedicamos a la agricultura es que estamos echando muchos plaguicidas, pero ya las plagas ya son resistentes a ellos, hasta el punto que si ahorita no contamos verdaderamente con sustancias que puedan ser eficaces para el control, si es que decidiéramos seguir utilizando estos insumos. Otro problema muy grave que tenemos en todos nuestros países es que los insectos benéficos, como abejas y abejorros, ya no los tenemos, ya no tenemos polinizadores. Y ustedes saben que muchos cultivos, para que puedan producir en la agricultura, necesitan de estos insectos benéficos, al grado que en regiones, por ejemplo, de Sinaloa, de alta agricultura, de una agricultura extensiva, hemos tenido que importarlos de China porque ya no los tenemos en el país. Entonces, esta es una alerta, una alarma que nos debe de llevar a concientizarnos más de entonces, ¿qué hacemos para controlar estas plagas? Bueno, en el concepto del manejo integrado de plagas, desde hace ya mucho tiempo,
se ha tomado como clave el uso de enemigos naturales para de esta forma no perturbar los ecosistemas. Hay tres estrategias generales cuando hablamos de uso de enemigos naturales. Uno es la conservación de esos enemigos naturales de los cultivos. Otro es de que ya que los identificamos, pues aumentar la densidad de organismos que tenemos por área, o bien en el caso de malezas, porque muchas de las malezas que encontramos no son originarias de los países donde causan problemas, entonces la estrategia es la introducción de esos enemigos naturales. Es decir, vamos y buscamos en el lugar de origen de la plaga el insecto o la enfermedad que la ataca, y una vez que se sigue un protocolo muy bien establecido por normas internacionales, se introduce en los países para de esa manera poder controlarlo. Por suerte, nosotros tenemos una Sociedad Mexicana de Control Biológico. Es un organismo muy fuerte en México que fue un logro de la antigua Secretaría de Agricultura, que fue fundada en 1989, y como presión de esta misma sociedad se crea en México un Centro Nacional de Referencia en Control Biológico, cuyo objetivo es desarrollar tecnologías para la implementación de programas de control biológico en nuestro país. Voy a presentar dos casos de rotundo éxito que ha hecho este Centro Nacional de Control Biológico, nuestros colegas de la Senacica. Y el primero fue el control, el control biológico de este insecto, como ustedes lo conocerán. Ay, perdón, se me va. Que es el de la langosta. Esta es una plaga que la tenemos también en Centroamérica y América del Sur. Y mediante el uso sobre todo de dos hongos, Metarrhizium anisoplae y Boveria bassiana, se ha logrado controlar efectivamente. Pero lo más importante es que para el control de esta plaga se utiliza el paratión metílico, que es uno de los insecticidas más agresivos para el medio ambiente, porque no solamente va a matar a las langostas, sino se echa a todos los demás insectos benéficos. Doctora Martínez, disculpe, creo que perdimos su proyección. A ver, permítame un segundo. Perdón. No sé, yo sí la estoy viendo, pero no está compartida, ¿verdad? Un segundo. Ok. Permítame un momentito. A ver, permítame, no puedo volverla a compartir, algo pasó. ¿Tiene habilitado compartir pantalla? Sí, está habilitado. Estoy entrando, me salí y volví a entrar. Ahora sí, muchas gracias. ¿Ahora sí? Un segundo, voy a poner pantalla. ¿Ahí me ve? Sí, perfecto. Bueno, entonces, aquí está lo que les hablaba, el control exitoso de México para la langosta, mediante el uso de dos hongos, Metarrhizium anisoplae y Boveria bassiana, y con eso evitamos el uso de uno de los insecticidas más, con efectos colaterales más importantes. Y el otro caso de mucho éxito que hemos tenido es el control de la cochinilla rosada, que es una plaga que ustedes también seguramente tendrán en sus países y ataca cítricos, muchos productos agrícolas de importancia. Ahora voy a hablarles en esta parte de control biológico, qué es lo que nosotros, en nuestra contribución en este centro, en este aspecto de control biológico en el país. El INTA, desde hace 25 años, nos hemos dedicado para el control de malezas a través de implementar un laboratorio de biorricidas.
Como ustedes saben, cuando vienen los europeos a América, ellos traen otro concepto diferente de agricultura que nosotros teníamos. En la agricultura mesoamericana realmente no teníamos, el concepto de maleza no existía, porque todas las plantas que crecían alrededor de cualquier cultivo que nosotros teníamos eran utilizadas. Y también eran utilizadas al mismo tiempo para el control de plagas. Por ejemplo, sembrábamos nosotros maíz y al mismo tiempo se sembraba frijol y al mismo tiempo calabacitas. Y esto hacía que todo el año teníamos por un lado asegurada diversas producciones, pero los mismos cultivos no permitían que algunas plagas se crecieran de forma muy grande. Pero por otro lado también tenemos plantas acuáticas y actualmente la mayoría de las plantas que vemos en los embalses, en las presas, lagunas y ríos, por desgracia no son originarias de México o no son originarias, estoy segura, de tampoco en Centroamérica. Son plantas que fueron introducidas en la mayoría de ellas por el hombre. Y entonces aquí tenemos un grave problema porque nos van a causar problemas muy fuertes, sobre todo la pérdida de agua. Esta cuestión de control biológico de plagas se suscribe a otro tema muy importante que es de especies invasoras. Como ustedes saben, todos los países tenemos que tener una estrategia nacional de especies invasoras que abarca todos los grupos taxonómicos, plantas, peces, microorganismos. Y en 2009 el INTA hizo este esfuerzo con los especialistas en cada grupo taxonómico del país y sacamos este primer documento que se llama Especies Invasoras de Alto Impacto a la Biodiversidad. Y tratamos de ver, hay miles de especies, y tratamos de enfocarnos en las prioridades que era imperativo que se pudieran atender en nuestro país. Después de esto, en 2010, ya México, seguimos en este esfuerzo, todos estos colegas liderados por la Secretaría del Medio Ambiente, para ya tener nuestra estrategia nacional de especies invasoras, que en 2010 pues ya pudimos sacarla al público y que ya haya ciertos lineamientos para atender esta problemática. Volviendo al problema del agua, ¿cómo es que nos afectan a nosotros las plantas acuáticas? Pues la afectación es tan grave que las llamamos actualmente ladronas de agua. ¿Por qué? Porque nos van a quitar el recurso a través de dos procesos. El primero, si tenemos un cuerpo de agua lleno de plantas acuáticas, como es el caso de muchos países y México también, cuando estas plantas se mueren, caen al fondo de la presa, del río, etcétera, y toda esa materia orgánica va a crear sedimentos y entonces el volumen de captación del agua pues se va a reducir año con año y ustedes saben que poder dragar, quitar esos sedimentos es algo sumamente costoso. Y la segunda forma de perder agua es porque pues las plantas evapotranspiran esa agua. Entonces, hemos estudiado que si cuerpo de agua comparamos el que no tiene plantas y el que sí tiene va a, por este efecto de evaporación va a perder 12 veces más el agua que uno que no lo tuviera. En los últimos 3 siglos hemos observado que las sequías más severas han sido en los últimos 10 años. Entonces, si no tomamos en cuenta que las presas tienen este problema, pues podemos caer en esta situación tan terrible, no tener agua. La principal especie que nosotros tenemos como exótica invasora en toda nuestra región es el lirio acuático. Esta es una presa que vean, está completamente infestado, no vemos el espejo de agua y
y la flor es la que predomina, es una flor muy bonita y fue la única razón por la cual esta planta se introduce en muchos países. El origen de esta planta es Brasil. Se habla que esta planta fue llevada a los Estados Unidos en una de estas ferias internacionales que son muy famosas y que a partir de ahí pues la gente se la llevó para sus casas y después a través del río Bravo y Colorado entran a México y actualmente la podemos encontrar en todos lugares. Nosotros nos dimos a la tarea porque no sabíamos qué plantas, qué especies teníamos infestando los cuerpos de agua en México, ni cuál era su grado de infestación. Entonces, este es el mapa de la República Mexicana. Seleccionamos las cuencas hidrológicas más importantes del país para poder hacer esta evaluación, porque si no, iba a ser un proyecto sumamente extenso. Y descubrimos aquí que casi el 72% de los embalses tienen infestaciones de plantas acuáticas. De estas, detectamos 42 especies, de las cuales 11 son exóticas e invasoras y están clasificadas dentro de las 100 especies más peligrosas en el mundo. Dentro de esos tenemos carrizos, como es Arundodonas, o el lirio acuático, que es Eichhornia crassipes. 27 son nativas, pero tienen comportamiento invasivo, es decir, son plantas que sí son nativas de nuestro país, pero que también nos están afectando el recurso agua. Este concepto de invasividad es algo muy importante cuando nosotros estamos estudiando una plaga. Y los conceptos que nosotros tratamos de manejar para poder controlarla es saber, van a tener una reproducción asexual y sexual. Asexual por estolones o fragmentos y sexual por semillas. Y esta producción de semillas es la que nos hace ese banco de germoplasma que va a estar ahí disponible para cada año estar reinfestando los cuerpos de agua. Por otro lado, se adaptan, tienen muchos mecanismos de adaptación a condiciones climáticas extremas, nutrientes, luminosidad. Y por otro lado, tenemos el problema de que hay muchos nutrientes que provienen de la agricultura, de las aguas residuales urbanas e industriales. Entonces, como habíamos dicho en el caso de malezas acuáticas, el origen del problema es que son plantas que introdujimos por alguna razón a un nuevo ecosistema. Hay muchos agentes que nos ayudan a que ellas crezcan más porque son sobre todo nutrientes como fósforos y nitratos, y también a que falta una reglamentación que nos prohíba vender o transportar una planta de un lugar a otro. Este es un ejemplo aquí en una esquina de aquí de donde está nuestro instituto. Hay gente que nos vende la flor de lirio muy bonita, nos la llevamos a nuestra casa, cuando ya no nos gusta, pues se va al caño y ahí es donde se infestan los embalses. ¿Cuáles son las características de estas plagas? Se reproducen muy rápidamente, son muy competitivas y fácilmente se pueden dispersar por viento o agua. Este es un experimento que hicimos aquí en el INTA. Pusimos una tina sin fertilizante y en medio colocamos una sola planta. Esta sola planta rápidamente crece de forma exponencial, nos produce 2 laterales y estas a la vez, por medio de estolones, se duplican en un tiempo muy corto. Cuando vienen fuertes vientos, rompe el estolón y este rompimiento del estolón le da la señal a la planta de que debe de crear otro. Pero el problema más grave no es ese, sino que nos produce flores y a su vez esas flores nos producen semillas. Esta es la semilla del lirio acuático y en tan solo 3 días ustedes pueden ver que vamos a tener ya una plantita muy bonita con raíces y hojas para
ya producirnos este ciclo ahora sexual a través de estolones. O sea, es un monstruo de 8 cabezas el que estamos tratando. ¿Cuáles son los problemas que nos ocasionan? Ahorita nos llaman mucho nuestros colegas de la Comisión Federal de Electricidad, porque las hidroeléctricas colmatan completamente las turbinas y es imposible poder producir energía. En esta cuestión que hablamos hace un tiempo de evapotranspiración, estudiamos nosotros que este fenómeno de robarse el agua mediante evapotranspirarla es mayor cuando el tiempo es seco y en días calurosos y con mucha luminosidad. Nosotros estamos en esta parte tropical donde nosotros tenemos 2 estaciones, una de estiaje y una de lluvia, y estas condiciones para evapotranspiración van a estar durante 5 a 6 meses. O sea, es un periodo muy largo en el que estamos perdiendo agua. Bueno, el segundo punto son acciones de manejo. ¿Qué es lo que se ha hecho para controlar estas plantas? Primero, pues se utilizan este tipo de maquinarias, son cosechadoras. El volumen que pueden extraer de plantas es muy poco porque cuesta muy caro, pero el problema más grave es que dejan a la orilla este material y después con el viento, con el agua, se vuelve a reincorporar al espejo de agua y es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué lo dejan ahí? Porque el costo de sacarlo a la orilla y después de ahí moverla a un sitio de depósito es muy alto. Recordemos que el 95% de estas plantas es agua. Lo que estamos sacando es agua, no material vegetal. Y por otro lado, estas semillas que producen estas flores duran hasta 14 años. Ninguna semilla agrícola tiene este tiempo de viabilidad. Entonces el problema se vuelve muy complicado. Se han aplicado agentes de control químico, pero ya vimos que hay una consecuencia en la salud humana y en el medio ambiente. Actualmente se utiliza el glifosato, que ya hay muchas, ustedes han visto en los periódicos que ya se han ganado muchos litigios contra la empresa que vende este producto porque ha causado la muerte en muchas personas. Pero aún así, pues sigue siendo un producto que es autorizado en nuestros países. También se sigue utilizando el 2,4-D y el dicuat, aunque están prohibidos, en México están prohibidos ya estos agentes. La persistencia de estos agentes es muy alta y persiste tanto en el suelo y en los sedimentos del cuerpo de agua. Por otro lado, pues ustedes saben que muchas veces se habla de darle un valor agregado al problema y esa es la solución. En el caso de especies invasoras, esta no es una solución. Y hemos concluido todos los colegas de México y de muchos otros países con los cuales colaboramos en que no hay que darle un valor agregado a algo que sabemos que es un problema porque no hay un sustento científico para eso. Primero porque el 95% es el agua, el costo para sacarlas es muy alto y solamente un 5% de esa materia que sacaríamos podría ser útil. Si la queremos utilizar estas sustancias, estas plantas, y por desgracia en muchos de nuestros cuerpos de agua sabemos que hay contaminantes como metales pesados o tóxicos, o sustancias mutagénicas, pues vamos a tener ahí el problema de que todos estos tóxicos, si lo queremos utilizar para forraje, se ha comprobado que pasan a la carne, a la leche o al huevo. Entonces el problema lo trasladamos de un lugar al otro. Si lo queremos utilizar para composta y estas plantas vienen de un lugar que está contaminado, esos tóxicos van a pasar a las plantas porque las plantas no los van a utilizar en su metabolismo, pero además después en las lluvias o en los riegos, estos contaminantes van a pasar a las aguas subterráneas. Muchas de estas plantas que queremos utilizar
tienen hemicelulosa y se necesita celulosa para hacer papel, que es otra de las reportes que se han querido mostrar que pueden ser útiles estas plantas. También se han utilizado en tratamiento de aguas residuales, pero el problema es que estas plantas solamente controlan muy poco. Nosotros observamos que el 0.1% de los nutrientes que circulan en el lugar donde tenemos que controlarlas, pues son absorbidos por estas plantas, o sea que el tratamiento costo-beneficio económico y ecológico pues es mínimo. Entonces, nuestra conclusión es que no hay que recomendar su uso. Y alguien ya lo dijo desde hace mucho tiempo, que los países en desarrollo, como son los nuestros, no deben de promover el uso de estas plantas porque ya está repertoriado y porque en realidad no lo tiene. Bueno, hablamos que las semillas tienen esta viabilidad y ese es nuestro gran problema. Y ahora, ¿cómo podemos controlarla? Porque si utilizamos un producto químico o un producto, una maquinaria, no estamos atacando ese banco de semillas. ¿Cómo hacer para atacar ese banco de semillas? Y es lo que nosotros hemos descubierto a través del uso de agentes de control biológico, pero también de atacar el origen del problema, o sea, el control de los aportes de nutrientes. Bueno, nuestro trabajo está enmarcado dentro de una normativa internacional que la da la NAPO, que es la North American Plant Protection Organization, y este es un organismo del cual México suscribe y que da los lineamientos para poder utilizar agentes de control biológico. Y básicamente nos piden dos aspectos que hay que probar. Primero, que los agentes que vamos a utilizar solo se alimenten del huésped y solo se reproduzcan en el huésped que queremos controlar. Hay un tercero que ahorita está solicitando también, que es que ese agente de control biológico se reproduzca dentro del huésped. En eso ahorita todavía no está como algo imperativo, pero ya se está solicitando. Y por otro lado, que nuestros agentes estén libres de parásitos para asegurar que, primero, que se establezcan, porque si yo los produzco y están enfermos, pues se van a morir en el medio ambiente. Y por otro también, tengo que proteger los organismos benéficos, los otros insectos también que están en el ecosistema. El INTA maneja dos agentes de control biológico. Por un lado tenemos insectos. Este es un caso de éxito que hemos tenido, pero trabajamos con otras especies también para otras plagas. Básicamente, como el lirio es la principal y que ustedes la tendrán, es el ejemplo que voy a mostrar. Tenemos este curculiónido y el más blanquito es Neoquetina bruxi y el más negrito es Neoquetina eichhorniae. Pero también investigamos las enfermedades que atacan a las plantas para tener dos factores de estrés biótico que nos permitan en el tiempo poder controlar más rápidamente las plagas, en este caso las malezas. Es importante mencionar que el INTA es el único instituto de investigación en el país que trabaja sobre normas de calidad, ISO 9000 y sobre normas mexicanas de calidad. Esto nos garantiza que nuestro trabajo que estamos realizando sigue estándares internacionales para asegurar que no pueda tener ningún efecto en el medio ambiente. Pero por otro lado, la NAPO nos exige ahora que las personas que deseen trabajar en esta cuestión de control biológico deben de tener primero instalaciones acreditadas por el organismo nacional, personal calificado en el tema y tener un sistema de aseguramiento de calidad en sus laboratorios, cosa que el INTA ha trabajado mucho para tenerlo. A través de eso, bueno,
el INTA ha generado una propiedad intelectual, tenemos una patente de un micoherbicida y nuestro laboratorio está acreditado ante la autoridad nacional que es la CENESICA como un Centro Nacional de Reproducción de Insectos Benéficos. Para poder nosotros utilizar estos agentes tuvimos que probar que son específicos en plantas de interés económico y ecológico y también que no van a afectar ni a los organismos de la columna de agua. Para eso utilizamos una prueba reconocida y aprobada por la ANAPO, que es el microtox, pero tampoco van a afectar al hombre, a la salud humana, y para eso utilizamos la prueba de Ames, que también es una prueba que está reconocida por la ANAPO. Después nuestra tarea fue evaluar cómo vamos a asperjar, cómo vamos a aplicar estos bioherbicidas en el campo, ya sea con un aspersor manual o con un helicóptero, con una avioneta. Estos los producimos en nuestro laboratorio de forma masivamente y utilizamos la misma planta que vamos nosotros a controlar para su reproducción masiva. ¿Cómo funcionan? Los insectos los transportamos en estos envases de plástico al lugar donde los necesitamos. Y como en otros casos de agentes de control biológico que ustedes conocen, es la larva la que ejerce el control. Las hembras depositan sus huevecillos en los pecíolos. Aquí se desarrolla una larva que destruye completamente el tallo. La larva se desarrolla en 3 etapas y baja al centro de la planta. Y en el centro de la planta es donde se producen las nuevas plantitas que son ricas en azúcares y proteínas. Estas las prefieren las larvas, se la come y así evitamos esta nueva generación. Esta es una hoja para ejemplificar ahora cómo actúan el otro componente biótico, que son las enfermedades de la planta. Los insectos van a rasgar las hojas y van a producir estas manchas características que ustedes pueden ver. Esto, cuando hacen esta herida en la hoja, aplicamos entonces el patógeno y vean cómo rápidamente va a necrosar la planta hasta el punto de secarla. Aquí tenemos un abanico de hojas de cómo se van secando hasta completamente destruirlas. Pero otro factor importante que mencioné hace un momento, porque bueno, ¿de qué sirve que yo me quite el follaje si va a haber semillas que año con año van a estar infestando? Esto es algo que ya se había estudiado en otras especies y en el lirio acuático lo estudiamos también. Cuando una planta está expuesta a un insecto que se la come, es decir, la herbivoría, se alimenta de esta, la planta va a tener muchas reacciones. Dentro de una de las reacciones que hemos observado es que en las evaluaciones que nosotros hacemos, hemos observado que esas plantas ya no van a producir flores. Y eso es lo que nos va a ayudar nuestro insecto, no solamente a destruir la planta, sino ya también a disminuir el número de flores y por consiguiente el número de semillas. Ahora les voy a platicar cómo trabajamos ya nosotros en campo. Esta es nuestra primera experiencia que tuvimos. Este es un tramo de un río, el río Santiago, en el estado de Jalisco, y pusimos una barrera del lado izquierdo y del lado derecho para que no siguiera entrando lirio y nos perturbara lo que queríamos nosotros demostrar. Nosotros liberamos primero los insectos, después liberamos los hongos y después pudimos liberar de las plantas también. Este fue un primer ensayo porque una cosa es trabajar en laboratorio y otro salir al campo. Y tuvimos un éxito muy importante. Entonces ya nos fuimos después ya a una presa muy grande. En la parte de arriba ustedes ven cómo las plantas, cuando empezamos a trabajar en 23 de junio, las plantas están verdes, vigorosas, y 5 meses después las plantas ya están
necrosadas por el efecto de estos dos componentes. Aquí es un acercamiento ya a esto, como lo vemos ya de cerca, cómo se están muriendo las plantas, y empezamos a recuperar el espejo de agua. Antes, durante y después de estos trabajos que realizamos, nosotros medimos parámetros de toxicología y de calidad del agua para poder demostrar que lo que nosotros estamos utilizando no afecta el ecosistema. Este es algo muy importante y que nos pide también la normativa mexicana. Esta es una presa mucho más grande. Estamos en la laguna de Zapotlán, en el estado de Jalisco. Nosotros también utilizamos imágenes satélites para determinar el grado de infestación de nuestro cuerpo de agua. Y ustedes pueden ver cómo en esta imagen todo esto es la cobertura de lirio acuático en la zona. Y después, más o menos de 8 meses, pudimos limpiarla y solamente nos queda esta parte con esta infestación. Entonces, esta es otra presa aquí en el estado de Morelos, donde utilizamos los insectos, los patógenos. ¿En qué momento hay que utilizar estos agentes de control? Es muy importante, porque debemos de estudiar las condiciones climáticas, pero también en qué momento la planta es más sensible a un estrés para en ese momento, pues echarle un montón y poder ser muy eficientes en nuestro manejo. Entonces, utilizando todo el estudio del ecosistema y muchos componentes dentro de los cuales los agentes de control biológico son clave, pues podemos nosotros tener este tipo de resultados. Por último, es muy importante que no olvidemos que este tipo de trabajo siempre son acompañados del estudio de las fuentes de contaminación, de que hay que dar alternativas de esos tratamientos de aguas residuales. Un problema que vemos siempre es que en muchos lugares no se separan las aguas pluviales de las residuales y que nuestro compromiso ahora es crear una agricultura limpia mediante una regulación de agroquímicos y el uso de agentes de control biológico. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Muy interesante su ponencia sobre pues el uso de agentes de control biológico para el manejo de plagas y cómo esto afecta también a la biodiversidad. Tenemos consultas en nuestro chat y, por ejemplo, hay un comentario y dice: se han enfocado acciones directamente por la pérdida de agua en los embalses y por qué no se da continuidad a los programas de control o manejo. Otra vez, perdón, pero ¿cuál es la pregunta? El comentario es: se han enfocado acciones directamente por la pérdida de agua en los embalses. Dice: ¿por qué no se da continuidad a los programas de control o manejo? Es que el problema es que hay pocos programas de control y manejo de plantas acuáticas en los embalses. A pesar de que es un problema grave en todos los países, porque no solamente es México, el problema es que hay pocos recursos destinados hacia eso. Y entonces, pues, aunque existe el problema, no hay recursos para poder atenderlo. Bien. En nuestra transmisión en vivo por Facebook también hay consultas y consultan si cuando se implementa un agente de control en un ecosistema no afecta a otro. Sí, esa pregunta es sumamente importante. Antes se hablaba, y sí existía eso, que cuando se empezó a trabajar en control biológico, estoy hablando hace 100 años, sí, se introducían o se incrementaban los agentes de control biológico que se creía que podía ser una solución, pero se creaba otro problema. Actualmente eso ya no es posible. Y no es posible porque, primero, ya hay un organismo regulador para el uso de agentes de control biológico. O sea, que yo no puedo utilizar ningún agente de control biológico si antes no demuestro que este agente de control biológico
es seguro. Y para demostrarlo, ya existe una metodología establecida por expertos de todo el mundo, la cual yo debo de cumplir. Esto me lleva más o menos, para que tengan una idea, entre 10 a 15 años para que yo pueda cumplir con todo lo que se me está solicitando. En general podemos decir que primero se nos pide que debemos de tener las pruebas genéticas del huésped y el hospedero. Pero esas pruebas genéticas antes se pedía que fueran por PCR, por ejemplo. Ahora no. Ahora nos piden que es por análisis de microsatélites. Entonces ya no podemos tener duda alguna en que el agente de control biológico que estamos utilizando es el que está atacando la planta que yo estoy diciendo. Entonces, esa es una cuestión muy, muy fuerte para poder demostrar. Otra es que tengo que analizar las plantas de interés ecológico y económico de la región, de la zona, y puedo irme hasta de las zonas circunvecinas. Eso es un plan de trabajo también muy grande. Entonces, actualmente el que yo utilice un agente de control biológico está sumamente regulado, y el que se convierta en una plaga o en un problema de salud humana es mínimo. Perfecto. Tenemos otra consulta a través de la transmisión en vivo en Facebook y consultan: ¿en las áreas naturales protegidas es factible utilizar los agentes de control? ¿No hay riesgo de afectar otras especies? En cualquier área, sea protegida o no, yo creo que todos nuestros países deberían de tener todos los ecosistemas como áreas naturales protegidas, no solamente circunscribirlas a unas cuantas. Y por las razones que acabo de decir, su uso de agentes de control biológico ya está probado que no van a afectar a ninguna otra. Y de hecho se han utilizado en áreas protegidas, sobre todo, bueno, en nuestro país y en otros países. Además consultan: los lirios de agua acumulan gran cantidad de metales pesados. Tal vez si se elimina este acumulador aumenta la cantidad de metales pesados en otros organismos como los peces. Bueno, en el caso de plantas acuáticas, recordemos que cuando hablamos de plantas acuáticas, tenemos tres tipos: las que son sumergidas, como caso de hidrilas; las que son flotantes, como el caso de lirio; y las que son enraizadas, como en el caso de tulares o carrizos u otras, tamaris, por ejemplo, también. Hemos observado que en las sumergidas y en las flotantes, los contaminantes sobre todo los vamos a encontrar en las raíces de las plantas, es la primera cosa. Y estos contaminantes se adhieren a las raíces. En el caso de metales pesados, la planta no los utiliza en su metabolismo, es decir, no se transforman en otra cosa, ahí van a permanecer. Si nosotros estamos hablando de que estas plantas, si las quitamos, van a incrementar los metales pesados en un cuerpo de agua, pues es que ahí los vamos a tener en las mismas concentraciones. Lo que hay que hacer es un plan de tratamiento antes de que lleguen a los cuerpos de agua. No sé si fui clara en mi exposición. Perfecto. Consultan también: ¿qué es lo que se realiza después de que las plantas son necrosadas? ¿Se recolectan? ¿Se van al fondo? Sí, esa es una parte, porque es otro punto muy extenso, ya no quise abundar en eso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Las plantas, una vez que son destruidas por los agentes de control biológico, pueden tener dos caminos. Uno, se va directamente a los sedimentos, pero como ya vimos que vamos a destruir también las semillas, entonces año con año vamos a tener un menor aporte de materia orgánica a esos sedimentos. O dos, ¿qué es lo que hacemos? Las plantas ya están completamente destruidas, entonces utilizamos la colección de estas a través de bandas colectoras con las cuales extraemos las plantas del cuerpo de agua. Esto nos hace dos beneficios. Primero, que no incorporemos más materia orgánica. Segundo, que si solamente utilizara yo un control mecánico, me cuesta mucho dinero sacar las plantas, porque el 95% es agua.
Si ya la planta está destruida, voy a economizar más del 60% de los recursos que yo invertiría en sacar esas plantas y ponerlas en un lugar de depósito. Entonces, esas son las dos estrategias que podemos seguir. Y relacionado con ese punto, doctora, preguntan qué pasa con los agentes de control después de que la planta o el lirio ha muerto. Bueno, en el caso de los insectos están íntimamente relacionados con la biología de la planta. Si la planta se muere, el insecto se muere. Entonces, pues ahí es el equilibrio que se da en un ecosistema naturalmente presa-depredador. Y tuvimos que probar antes de que cuando sucediera eso no fuera a alimentarse de otras plantas. Por eso es muy importante la regulación que mencioné por la NAPO, que es solo se alimenta de esa planta, solo se reproduce en esa planta y su reproducción es al interior de la planta. O sea, en biología son 3 aspectos sumamente estrictos que nos garantizan que no se va a convertir en una plaga. Perfecto, doctora Marisela Martínez. Muchísimas gracias por su ponencia. Muy interesantes los puntos aclarados con las consultas que se hicieron a través de nuestra transmisión en vivo y también acá por la reunión Zoom. Así que con este cierre de preguntas para la primera expositora, vamos a iniciar con la segunda exposición de este día, que también está relacionada con los ecosistemas y la biodiversidad. Vamos a darle paso a la doctora Perla Alonso Eguía Liz, tecnóloga del agua, con la ponencia Conservación de Procesos Biofísicos de Cuenca, el camino para la preservación y mantenimiento de la biodiversidad en ecosistemas fluviales. Hola, muy buenos días. Si me escuchan bien. Buenos días, doctora Perla. Muy buenos días. Pues antes que nada, igualmente yo quiero agradecer a los organizadores y a la audiencia que tenemos aquí ahorita, así como a la MEXID, por pues esta oportunidad de dar a conocer el trabajo que realizamos en el instituto. Y bueno, pues como bien dijo el doctor Pedroso, ojalá esto sea un punto de inicio para futuras o colaboraciones o comunicación permanente, dado que compartimos no solamente biodiversidad, sino cultura, ¿verdad? En esto. Entonces, estos países de Centroamérica y nosotros México compartimos mucho de nuestra historia y esto obviamente nos va a permitir trabajar de manera muy facilitada para que se lleve a cabo esto. Bueno, nada más para asegurar, ya se puede ver mi pantalla. Sí, doctora, la escuchamos y vemos Muy su bien. presentación. Bueno, pues como bien comentaron, el título es el mencionado y vamos a entrar en tema justamente a través de esta estructura. Primero vamos a platicar un poquito de la importancia de los ambientes dulceacuícolas para la biodiversidad, cuáles son los fundamentos de su conservación, cuáles son los casos de estudio en región tropical que nosotros hemos tenido y finalmente un poco de retos y perspectivas de cómo se presenta esta situación en nuestros países de Latinoamérica y en Mesoamérica particularmente. Bueno, ¿por qué son importantes los ecosistemas acuáticos y continentales, le llamamos nosotros? Nos estamos refiriendo a ríos y lagos, ¿verdad? Ambientes lóticos y ambientes lénticos. Bueno, principalmente los ríos, los ambientes lóticos, pues son como las venas de los continentes hacia los océanos. Presentan continuamente una carga energética que alimenta los océanos. Por eso se habla aquí que son conexiones energéticas entre océanos y continentes. Son corredores biológicos naturales, ¿no? Presentan una muy alta biodiversidad, contrariamente a lo que se piensa. Si nosotros comparáramos una selva en cuanto a su biodiversidad comparado con un río, si lo hacemos comparativamente por áreas, los ecosistemas acuáticos y los ríos llegan a ser mucho más biodiversos que muchas veces por área en una selva.
Por supuesto, también son reguladores climáticos muy, muy importantes, y esto tiene una alta importancia con lo que está sucediendo ahorita, con los cambios que estamos teniendo, y bueno, pues obviamente prestadores de innumerables servicios ambientales. Pero ¿cuál es la situación en la que nos encontramos en todo el mundo? Bueno, pues la WWF lleva varios años ya llevando a cabo mediciones al respecto, y aquí nos muestra lo que es el índice del planeta vivo, y como lo podemos ver, lo que estamos observando es que si nosotros analizamos cuál ha sido la pérdida de especies, tanto de mamíferos como reptiles y algunos aves, y sobre todo también los peces, vemos que del inicio de que se empezó a hacer esta medición a la actualidad, que fue de 1970, cuando termina esta medición o esta gráfica, que es 2010, vemos que de manera general se ha perdido digamos, el 60%. Bueno, aquí estamos hablando del índice de valor de diversidad, el valor del índice disminuyó casi a menos del 1% y muy cercano a cero, ¿no? Estamos viendo una pérdida muy importante. Sin embargo, cuando lo analizamos ya de manera comparativa en referencia a los diferentes tipos de ecosistemas, como pueden ser los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos y sus especies, vemos que las especies de aguas dulces son las que presentan una pérdida de alrededor del 60%, más abajo del 60% de la biodiversidad, ¿no? Entonces, pues esto es un dato sumamente alarmante. Especialmente esto se ha presentado en las regiones neotropicales, que es donde nos encontramos nosotros. Ahora bien, ante esta situación tan grave, ante el uso del agua por el ser humano, dependemos altamente para todos los procesos, tanto económicos como de sobrevivencia del agua, y hay que recordar que no solamente los humanos, sino todas las especies, por supuesto, que habitan en el planeta, tenemos que pensar cómo vamos a abordar la conservación de los ecosistemas acuáticos teniendo tantas condiciones y tantas dificultades para lograr hacerlo. Entonces, lo más importante para llegar a hacer esto es primero entender cómo está funcionando este ecosistema. Tenemos por un lado que, bueno, tenemos un sinnúmero de comunidades biológicas que habitan en estos ambientes, como ya mencionamos, y tenemos que tener una interrelación, un entendimiento de la interrelación muy clara entre el funcionamiento y la estructura del ecosistema. Por supuesto, aquí va en medio también cuáles son los procesos químicos que se dan en el ambiente, incluidos los procesos contaminantes, así como el flujo de nutrientes y energía. Entonces, para nosotros poder entender esta complejidad que, resumido en estas palabras, pareciera tan sencillo, lo que tenemos que comprender cuáles son los procesos físicos que se dan en una cuenca a diferentes escalas, es decir, a una escala macro y a una escala micro. Cosa que es bastante compleja. ¿Cuáles serían los procesos de macroescala que necesitamos entender en una cuenca? Bueno, lo primero es eso, entender que estos procesos se dan en una unidad funcional llamada cuenca. Nosotros, los procesos de macroescala es cuando hablamos de todas estas condiciones que se dan dentro de toda la cuenca y que tienen que ver, por supuesto, con el régimen de precipitación, la pendiente que tenemos en la cuenca y una cosa muy importante, cuál es el material o el sedimento que tenemos presente en estos ambientes, es decir, la rugosidad. Esto se da cambiante o es cambiante en las diferentes posiciones que nosotros podemos tener en la cuenca. Desde la parte alta de la cuenca, que vendría siendo aquí lo que tenemos precisamente, es una imagen digital de elevación de una de las cuencas de las que vamos a hablar ahorita, que son las cuencas del Soconusco, en donde podemos ver desde la parte alta de las cuencas hasta las áreas de inundación, y precisamente estas zonas son las que estaremos hablando como zonas de generación de sedimento. Luego tenemos una zona de transferencia al sedimento y finalmente tenemos una zona de depositación.
¿Esto qué genera? Pues obviamente estos procesos lo que han permitido a través de los miles de años es que tengamos las lagunas costeras ricas en nutrientes, ricas en diversidad, y no nada más las lagunas costeras, estamos hablando de toda la biodiversidad que se alberga en estos sitios de gran importancia. Y finalmente, entonces, estas pendientes lo que nos va a generar es que a lo largo de toda la cuenca vamos a tener diferentes formas de escurrimiento o de forma del cauce. Entonces, este sedimento a su vez va a generar a nivel de hábitat, pues una situación necesaria de conservación, como deben de ser la forma del cauce, la velocidad de la corriente, la profundidad y el tipo de sustrato. Todas estas características que conforman el hábitat de las especies acuáticas se dan gracias a estos procesos naturales que acabamos de generar y que acabamos de comentar en las cuencas. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar a mesoescala? Bueno, pues estamos hablando de una escala intermedia en donde es muy importante considerar cuál es el comportamiento hidrológico que tenemos en los ríos y su temporalidad, es decir, cuál es el caudal que pasa de manera tanto anual como cada 5 años, como cada 10 años, cuál es su frecuencia, y que da mantenimiento precisamente no nada más al cauce principal del río, sino también, gracias a esa variabilidad, a la presencia de vegetación riparia con diferentes requerimientos de cantidad de agua, de velocidad de agua y de frecuencia de aparición de ese caudal. Y finalmente nos vamos a la escala pequeña, que vendría siendo dentro del río, en un punto, en una sección del río, estamos viendo que la escala llamada microescala, estaremos hablando de las condiciones propias de esa sección, en donde tenemos una diversidad muy importante de diferentes tipos de sustrato que van de acuerdo a o responden a la velocidad y la profundidad de la corriente, y en donde la vegetación riparia juega un papel muy, muy importante como posibilidades de hábitat o de oferta de hábitat para muchas de las especies que habitan dentro de los cuerpos de agua de manera natural. Por supuesto, pues a lo largo del tiempo se ha observado, sobre todo a partir de 1980, con la interpretación de cómo funciona un río de manera longitudinal, en donde tenemos un comportamiento diferente en la parte alta de la cuenca a las partes bajas de la cuenca, tanto de nutrientes como de sedimento, como hemos dicho, y que da diferentes aportes de agua. Entonces, las estructuras de las comunidades o de las especies que habitan dentro de estos ríos también va cambiando. Es decir, es un proceso natural que se va dando como consecuencia de los procesos biofísicos que se dan dentro del sistema. Posteriormente, siguiendo en los estudios de ecología fluvial, se dieron cuenta que si bien esto explicaba mucho del número de especies que habitan en un río y los procesos que se dan en ellos, posteriormente se dieron cuenta que también el hecho de que los ríos tuvieran un comportamiento de pulsaciones de inundación lateral, obviamente, daba enriquecimiento de nutrientes y posibilidades de otros hábitats, y así como también la condición de aquellas especies que viven enterradas en el sustrato o que utilizan durante cierto tiempo de su ciclo de vida diferentes tipos de sustrato y que les permite permanecer ahí alimentándose, ya sea por el manto freático de agua o bien que solamente lo ocupen durante una etapa de su vida. Esto es muy importante porque muchas veces se cree que los ríos, por no llevar agua, no son ríos vivos. Y sin embargo encontramos que estos procesos que son repetidos de manera natural en estos ecosistemas, es decir, en ríos no permanentes, todo el llamado germoplasma de las especies se mantiene latente en esta que es la zona llamada zona hiporreica, que es bajo el sustrato. Y finalmente entonces se dieron cuenta que la periodicidad con la que se da esta variabilidad hidrológica depende muchísimo
de las regiones, de cada país, de las regiones o ecorregiones de diferentes zonas de los países, pero que son compartidas por aquellas ecorregiones grandes, como pueden ser un conjunto de cuencas, que en este caso podrían ser hasta cuencas transfronterizas. Entonces, estas condiciones nos permiten llegar a lo que ahora se conoce como régimen natural de caudales, que lo que hacen es darnos o permitirnos conocer cuál es la variabilidad hidrológica natural de los ecosistemas y esto, los ecosistemas acuáticos, y esto es lo que conocemos como la llave maestra que debemos conocer y utilizar para poder hacer conservación de ecosistemas acuáticos. Esto, por supuesto, surge no hace poco, ya desde 1997 se reconoció por POF y sus colaboradores que el régimen del caudal ecológico, que es un conjunto de regímenes con magnitud, frecuencia, duración, el momento, que quiere decir justamente cuáles son las fechas en las cuales se puede dar, y la rapidez del cambio, nos van a permitir, si conocemos estas condiciones particulares del régimen, mantener todas estas necesidades dentro de un río, como son el hábitat físico, el alimento, la fuente de energía, muy importante, la calidad del agua, y a mantener interacciones bióticas, y todas ellas, todas estas juntas, nos van a permitir conocer la integridad ecológica del cuerpo de agua del río del que estamos hablando. Bueno, entonces, esto fue, digamos, un tema antecedente, una pequeña a los procesos de ecología fluvial. Y para ello, entonces, tenemos que entender que el fundamento de la ecología fluvial está basada en unidades funcionales llamadas cuencas. Es decir, son aquellas unidades de escurrimiento en cuyos procesos biofísicos dan integridad al sistema hidrológico. Los humedales epicontinentales y costeros son sistemas cuya alta complejidad funcional está basada en procesos hídricos de dimensiones espacio-temporales de diferente escala, como acabamos de ver. Entonces, entender estos procesos y su interdependencia es parte fundamental en la construcción de una estrategia para su conservación y uso o explotación sustentable o sostenible. Lo que vamos a ver ahorita es un ejemplo de un trabajo que se hizo precisamente en colaboración dentro del INTA, en colaboración con la Universidad de Chiapas, en donde, bueno, gracias al financiamiento del CONACYT y junto con la CONAGUA, se llevó a cabo el inventario y programa de manejo integral para la conservación de los humedales de una región conocida como el Soconusco, que está muy cerca de Guatemala, a través de su delimitación, caracterización ecológica, hidrológica, social y grado de riesgo. Es muy importante hacerles saber que este trabajo llevaba inicialmente la intención de delimitar los humedales costeros de una zona muy importante, que es una reserva de la biosfera llamada La Encrucijada. Sin embargo, dado que en el INTA tenemos un trabajo multidisciplinar muy interesante, porque contamos con diferentes especialidades, con diferentes formaciones desde todas las perspectivas que involucran el agua, pudimos plantear un trabajo de este tipo en donde pudiéramos hacer una interacción importante de conocimiento. Bueno, pues para presentarles, esta es la zona de estudio, es la región del Soconusco, como pueden ver está en Chiapas, ya muy cercanos a los límites con Guatemala, y obviamente estamos dentro de la región neotropical del país, región mesoamericana, y bueno, en esta parte justamente es donde encontramos la reserva de la biosfera de La Encrucijada. Esta imagen que yo les presento aquí, la traigo a colación porque, bueno, la mayoría de la gente pensamos que las áreas naturales protegidas per se nos van a permitir hacer conservación de biodiversidad.
Y bueno, lo que ustedes ven aquí es el estado de Chiapas. Y en esta sección que ustedes pueden ubicar aquí, tenemos justamente nuestra zona de estudio, la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada, y en la parte de arriba, que es una reserva de la biosfera, y en la parte de arriba tenemos la región de El Triunfo, que es otra reserva de la biosfera. Es imposible, y esto para mí es algo muy importante de mencionar, porque rompe con la idea de lo que es el paradigma de la conservación de los ecosistemas, pues yo diría a nivel mundial, cuando estamos hablando de un sistema que se alimenta por justamente el agua que no se mantiene en un solo lugar y que depende de procesos que están fuera de los límites de la reserva, pues es obvio que la conservación de estos sistemas van más allá de lo que el límite físico de esta reserva de la biosfera permite. Y lo que estamos también viendo aquí es que si no conservamos los procesos que se dan entre la reserva de la biosfera del Triunfo y la Encrucijada, de nada nos va a servir mantener y hacer grandes esfuerzos por conservación en estos dos ecosistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de hacer un cambio en el uso precisamente de la unidad funcional de la cuenca como un nuevo modelo de análisis para hacer conservación de ecosistemas, sobre todo acuáticos. Bueno, entonces, precisamente la imagen que vieron hace unos momentos es el mapa digital de elevación de las cuencas del Soconusco. Y lo que estamos viendo aquí, bueno, pues es la clasificación de la parte alta y media, la parte alta, media y baja de la cuenca. La parte baja, todo lo que es la zona de inundación natural, la planicie de inundación, llega a medir desde 24 hasta 48 kilómetros, para que se den una idea. Y toda la cuenca mide aproximadamente 150 kilómetros. ¿Qué fue lo que hicimos? Y esta es la parte importante que yo quisiera compartir con ustedes. Las condiciones dentro de una cuenca son tan complejas, hay tantas cosas por entender y por interactuar dentro de ellas, que es imposible que una sola disciplina pueda hacer cualquier tipo de trabajo que funcione para el objetivo de conservar la biodiversidad. De esta manera, como les comentaba, dentro del instituto tenemos diferentes disciplinas que nos permiten hacer precisamente estas interacciones. Y este trabajo, para poder abordarlo, pues se requirió de especialistas en percepción remota y sistemas de información geográfico, especialistas hidrólogos, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas, en donde, bueno, en la primera sección se hicieron no nada más la delimitación y ubicación de los humedales, no nada más los costeros, sino humedales en este sentido, siguiendo toda el escurrimiento a través de la vegetación riparia de los ríos de las cuencas, porque son 3 cuencas, y obviamente se hizo una base de datos georreferenciada muy importante en donde se alimentó con toda la información que teníamos aquí y se hicieron tendencias a 30 años de uso de suelo. De la misma manera, los escenarios para agua superficial, el cálculo de escurrimiento y disponibilidad, también se hicieron estos escenarios a 30 años y los análisis de agua subterránea también, además de medir la disponibilidad y el comportamiento que se tenía, se obtuvo el cálculo de mantenimiento de cuánta agua se requiere de agua subterránea, que normalmente no se mide, para hacer la conservación, en este caso del humedal costero o la reserva de la biosfera. Por supuesto, también nos dimos a la tarea de hacer trabajar sobre el caudal ecológico, el cálculo del caudal ecológico, basado en obtener los regímenes hidrológicos naturales, y por supuesto también trabajamos con geomorfología de cauce para conocer el estado en el que se encontraban estas cuencas. Se utilizaron los indicadores de calidad del agua, en este caso los macroinvertebrados, para conocer el estado de salud de los ríos que se encuentran en la región. Y junto con la Universidad de Chiapas trabajamos toda la caracterización de la ecología funcional tanto de la fauna como de la vegetación
y se buscaron entender cuáles son aquellos indicadores de salud en ambas condiciones. Finalmente, una cosa muy importante, y como a ustedes en todo nuestro Centroamérica también, sabemos que estamos muy susceptibles de tener altos riesgos a las poblaciones por el cambio climático, y en este caso lo que se buscó es ver cuál era el grado de vulnerabilidad y de riesgo que las poblaciones estaban teniendo en la zona, y analizar las políticas ambientales que se estaban llevando ahí, así como prácticas y uso de manejo en la zona por las poblaciones que allí habitan. Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí ya son parte de los resultados. Por supuesto, es un proyecto muy grande, un proyecto que se trabajó durante 2 años y medio, y les voy a mostrar solamente algunas de los resultados, digamos, más notables dentro de esto. Y bueno, lo que estamos viendo aquí fue precisamente la caracterización, delimitación, conteo de los humedales en toda la cuenca durante los años trabajando con información de 1986, 2004, 2010 y sus tendencias hacia el 2030 para saber cuáles eran los cambios que se iban a tener. Estos sí son nada más a escala 1 a 50,000, sino también en escala 1 a 20,000, y esto nos permitió precisamente determinar cuál era el grado de daño y de pérdida que se tiene, sobre todo de vegetación riparia, en estas cuencas tan importantes que alimentan al humedal costero. Bueno, pues también como bien saben, el balance de aguas superficiales normalmente tiene la intención de conocer cuánta es la disponibilidad que se tiene para diferentes usos dentro de las cuencas. Y bueno, pues nosotros en México contamos con una norma mexicana, que es la NOM 011, que da la metodología necesaria para poder hacer estos cálculos en las cuencas. Y aquí lo interesante es que, bueno, pues en las cuencas que se estudiaron se encontró que no teníamos ningún problema de disponibilidad de agua para las poblaciones y para los diferentes usos. Sin embargo, cuando se hace el trabajo del comportamiento del acuífero que alimenta el humedal, pues salieron cosas muy, muy importantes y muy interesantes, como de que, bueno, pues el humedal está alimentado por un solo acuífero, y una de las partes más interesantes es que en toda la zona de sedimentación que tenemos, que les digo puede ser de hasta de 48 kilómetros, que es donde está precisamente la mayor parte de la población y de la producción económica de toda esta zona, pues el agua subterránea es sumamente somera. Está aproximadamente a 5 metros de profundidad y ya muy cercano, obviamente, es abajo de la cota 5, lo tenemos prácticamente superficial. Entonces, esto nos hizo ver que los humedales son altamente dependientes de este acuífero, y bueno, se pudo tener los datos duros de cuál es la recarga total del acuífero, cuál es la cantidad de agua que alimenta los humedales cada año, y esto obviamente da una idea muy diferente a lo que es disponibilidad dada por las normativas o las formas que tenemos ahorita de medir cuánto es el agua que se puede utilizar, y tanto para industria como para los humanos, para la economía, etcétera, etcétera. Es decir, si consideramos, si podemos hacer trabajo de esta manera que nos permita conocer cuánto se requiere para hacer que los humedales se mantengan en condiciones de salud, es muy importante conocer estos datos. Otra de las cosas que nos sirvieron muchísimo también en este estudio es, dado que las hidrométricas en este tipo de lugares solamente se encuentran generalmente en las salidas de los ríos, y los registros hidrométricos no siempre o casi nunca están completos, nos dimos a la tarea de hacer el cálculo de los caudales máximos históricos en los diferentes puntos que se trabajaron en este estudio.
de tal manera que este tipo de trabajos nos permitió conocer un valor muy importante que nunca se va a conocer a través de las hidrométricas tradicionales. Entonces, ya con eso, obviamente, pudimos también, a través de recuperación de datos faltantes por diferentes métodos que en este momento no podemos precisarlos por el tiempo, pues se obtuvieron los datos más importantes de los regímenes naturales, como pueden ser a través de esta software, que es el indicador de alteración hidrológica generado por TNC, lo que son los flujos extremos altos, los bajos, los medios, y lo más importante también, cuáles son los valores mínimos que siempre deben permanecer en los ríos. Bueno, este es un ejemplo de lo que trabajamos como bioindicadores. Lo que estamos viendo aquí, bueno, pues son los diferentes sitios donde se trabajaron las mediciones, en donde integramos conocimiento tanto hidrológico como de fauna y de vegetación, junto con la UNICACH, la Universidad de Chiapas. Y bueno, aquí estamos viendo las diferentes estructuras tróficas que tenemos de los macroinvertebrados en cada uno de estos sitios, lo cual nos va a permitir, de acuerdo a la teoría, conocer el grado de afectación o de condiciones naturales que se presentan en el sitio. Y aplicando diferentes índices basados precisamente en biodiversidad, podemos llegar a conocer la condición de la calidad, llamada calidad del agua, como respuesta biológica, ¿no?, a los diferentes sitios que fueron abordados por este estudio, ¿sí? Y bueno, vale la pena mencionar que estas cuencas no están reguladas. Estas cuencas hasta el momento no presentan ninguna represa. Y esto es un caso muy interesante para tenerlo en mente, porque muy pocos son los ríos en nuestro país que aún quedan sin regular, y este tipo de trabajos nos permitió conocer cuál era el estado, digamos, obviamente no prístino, pero sí de condiciones de menor impacto en las partes altas y medias de la cuenca. No así en las partes altas de la cuenca, en donde ya en la planicie de inundación lo que tenemos es, bueno, encontramos una serie de condiciones de alteración muy importantes. Identificando cuáles son los riesgos principales de estos ecosistemas, lo que vemos es una de las que no se habla mucho, pero que causan un enorme daño en nuestros ríos, es la extracción de material pétreo sin ningún antecedente de manifestación de impacto. El material pétreo es precisamente es parte del sedimento del que hemos venido hablando, es muy, muy importante como hábitat en las diferentes etapas de desarrollo de los organismos acuáticos. Hablemos de peces, hablemos de macroinvertebrados, son sumamente importantes. Y el problema es que nosotros solamente los vemos como materia para construcción, es decir, para extraerla, sin considerar el efecto que puede tener dentro de estos ecosistemas. Y bueno, como pasa por muchas de nuestras cuencas, el problema de la basura, el problema de no tener una regulación de dónde poner los desechos sólidos, el manejo incorrecto de las pendientes y la forma de trabajo, la extracción cuando baja el río de toneladas y toneladas de arena de manera permitida, y bueno, cargas orgánicas que generan precisamente blooms algales, pues nos generan una serie de problemas muy, muy importantes. Sin embargo, una de las características más interesantes que tenemos en esta región del Soconusco y en la cual nos enfrentamos, y que ha sido de mucha polémica, es el hecho de que los tomadores de decisiones han rectificado en la parte baja de los ríos sus cauces. Lo que ustedes pueden ver aquí era el cauce original que teníamos de uno de estos ríos durante 1974. Como ustedes saben, los cauces pueden variar de manera natural, pero durante periodos de tiempo bastante extensos. Aquí ya teníamos de todas formas también por modificaciones que ya se habían hecho
un cambio en el cauce de este mismo río en 1986, pero a partir del 2001 se decidió rectificar por completo y llevar por este punto la salida del agua de estos ríos. Esto generó una problemática enorme en la zona, dado que permitió que la erosión que se venía dando en la parte alta de la cuenca llenara de sedimento, como pueden ver ustedes en estas imágenes, los cauces originales, y al llegar precisamente a las zonas costeras, inundó los hábitats naturales y lo que hizo fue desaparecer grandes zonas, ¿no?, de manglares. Aquí, como pueden ver ustedes, la tasa de sedimentación es muy, muy alta y bueno, es lo que decimos, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por conservar una reserva de la biosfera de un humedal costero cuando no se está cuidando los procesos que se están dando en la parte de arriba de las cuencas y que dieron origen a estos sistemas tan importantes. Una de las condiciones sociales que han sido también de mucha importancia en estos ecosistemas es la siembra de la palma de aceite como energía de producción precisamente biológica. Y en estas zonas y en otras partes del mundo, la siembra de palma de aceite ha venido siendo un problema muy, muy grande. En Chiapas, ya en 1997, se estaban sembrando más de 3,000 hectáreas de la palma de aceite. Y como bien sabemos, uno de los grandes problemas que tenemos con este tipo de monocultivos es que se requiere una enorme cantidad de fertilizantes. Pero si estos fertilizantes no se manejan de manera controlada y además sin considerar que el manto freático está prácticamente a menos de 1 metro, tenemos un serio problema de contaminación del manto freático precisamente. Y otro problema también muy grande que tenemos ahora en este momento en esta zona es el que, bueno, originalmente eran zonas de cafetales que no impactaban tanto en las partes medias de las cuencas, dado que era cafetal de sombra. Sin embargo, a partir de los cambios climáticos que han habido en la zona y del régimen hidrológico, se decidió por hacer un cambio en el cultivo y ahora sembrar café, el que le llaman de robusta, que permite la insolación permanente. Y obviamente esto ha traído una tala pues de la poca selva que quedaba en la zona. Otra de las condiciones muy importantes que se hicieron en este estudio fue trabajar con los colegas que midieron la erosión potencial de estas cuencas. Y bueno, ustedes pueden ver, estas son las 3 subcuencas que están incluidas en el estudio, y lo que estamos viendo aquí son las diferentes clasificaciones de acuerdo a la proporción de sedimento que se arrastra. Y vale la pena mencionar que las 3 cuencas, prácticamente toda su tipo de suelo tiene una alta y muy alta tasa de erosión por el propio, tanto las pendientes como por el tipo de suelo del que están conformados. A partir de esto, entonces, encontramos cuáles serían los criterios de vulnerabilidad que deberíamos estar midiendo y manejando como para que se pudiera, a partir de esta información, hacer un programa de manejo, un ordenamiento territorial que permitiera la conservación de los humedales en esta zona. Y estos 8 puntos que ustedes están viendo aquí fueron los que detectamos como las más importantes. La erosión potencial de las cuencas, la clasificación, esto es muy importante, determinar por pendientes la parte alta, media y baja, caracterizarlas. Tasa de cambio de la cobertura vegetal, también esto es muy importante. Grado de cambio provocado en el sistema hidrológico, que no era el mismo grado en la parte alta que en la parte baja, como ya comentamos. ¿Qué tanto la vegetación riparia había sido alterada o bien había desaparecido por completo? Y esto no nada más por las condiciones hidrológicas naturales, en donde a partir de
huracanes tan importantes como el Stan, pues había desaparecido por completo esta vegetación, sino que en este punto la gente considera que mientras menos tanto piedras como vegetación hubiera en el río, esto era mejor para que el agua corriera rápidamente, contrario a el origen precisamente cuál es la necesidad de que este tipo de vegetación y el uso que tiene para la naturaleza este tipo de condiciones se presenten, que es para detener, ¿verdad? Por supuesto, las velocidades tan altas del agua, así como la velocidad, la sedimentación. Otra cosa es la calidad del sistema acuático a partir de bioindicadores, qué condiciones teníamos, cuál era la condición de la fauna que se encontraba en toda la cuenca, la fauna terrestre, y otra cosa importante, cuáles eran las poblaciones y su densidad poblacional. A partir de esto se generó entonces el índice de vulnerabilidad, alteración ecológica, así le llamamos nosotros, en donde para cada uno de los sitios representativos de nuestras cuencas generamos una forma de evaluar cuáles serían las necesidades a observar para poder llevar a cabo cualquier tipo de uso de suelo dentro de la cuenca, dentro de las zonas. Bueno, pues, ¿con qué nos quedaríamos de este trabajo? Bueno, pues como les decía yo, esto es un ejemplo nada más, pues muy superficial de este tipo de estudios que podemos realizar, en donde a través de trabajos de diferentes disciplinas podemos llegar a encontrar una visión diferente de cómo abordar la conservación a nivel de cuenca, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llegamos? A que el mejor entendimiento de los procesos y condiciones que determinan la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos nos va a permitir formular directrices científicas más consistentes para una gestión de los recursos hídricos que sea verdaderamente o cercanamente a lo integral. Es muy importante contar con indicadores que nos permitan la evaluación del hábitat para así contribuir a determinar la integridad ecológica, cuya finalidad es la de transferir la información obtenida de manera clara y que pueda ser interpretada por el público, los medios de comunicación, los tomadores de decisiones y los usuarios de los recursos. Y por otra parte, bueno, esto creo que sería, digamos, lo que a mí me interesaría más que dar como mensaje ahorita, es que el trabajo transdisciplinario, es decir, aquellos trabajo que tenga una permeabilidad entre las disciplinas, es el que nos va a permitir hacer modelaciones multifactoriales que nos permitan conocer esta variabilidad y esta complejidad tan importante como tenemos en las cuencas para hacer conservación de la biodiversidad. Y pues con esto concluyo. Muchas gracias.